tenemos nuestros sistemas solares fotovoltaicos. ¿Listo? Acá tenemos, ¿sí? Acá tenemos un esquema muy general de esos sistemas solares fotovoltaicos. ¿Listo? Qué pena que se abrió acá el... Listo, entonces tenemos nuestro campo solar, ¿sí? Nuestro campo solar. Eh, Ese campo solar, ¿sí? Va a tener un convertidor conectado, ¿sí? Puede ser modular, cada convertidor para cada panel, o todo el campo solar conectado a un solo sistema, o en secciones. Puede existir esa, digamos que esa forma de, digamos que de conexión. ¿Cuál es la característica de este convertidor? Listo. Nosotros sabemos que nuestros paneles solares entregan corriente directa. ¿Listo? Entonces, en nuestros sistemas solares fotovoltaicos tradicionales, ¿sí? Que nuestra carga, ¿sí? Nuestra carga está aislada de la red eléctrica, ¿sí? Ejemplo, tengo mi casa en una ciudad y ya no quiero estar conectado a la red eléctrica, o tengo mi casa en un lugar donde no hay conexión a la red eléctrica. Entonces, como sabemos, pues los paneles solares van a producir potencia mientras reciban una radiación. O sea, ellos van a poder producir potencia si reciben una radiación. ¿Cuál es nuestro principal inconveniente? ¿Sí? El principal inconveniente es que en las horas de la noche no hay, pues digamos que radiación, o es mínima. Por lo tanto, no voy a poderle entregar energía a mi carga. ¿Listo? Entonces, para eso necesitamos un sistema de almacenamiento. Poder aprovechar toda la energía que producen los paneles solares y almacenarla en baterías. ¿Sí? Es digamos que una característica de estos sistemas solares fotovoltaicos tradicionales. Entonces, este convertidor, ¿qué característica debe tener? Pues la principal es que tenga seguimiento del punto de máxima potencia de nuestro campo solar o de nuestros paneles solares. ¿Sí? Y además poder cargar un banco de baterías, una serie de baterías conectadas. ¿Sí? Como estamos hablando de viviendas, ¿sí? Y más en instalaciones, digamos que comerciales, industriales, pues será un banco de baterías grande, porque necesitamos disponer de una cantidad de energía alta. Por lo tanto, este convertidor, por lo general ustedes van a escuchar que ¿sí? Se llama un regulador de carga, ¿sí? Entonces, o el regulador. ¿Sí? El regulador, también lo llaman el cargador de baterías. ¿Listo? Entonces, ese regulador, cargador, ¿sí? Como se llame tradicionalmente, no es más que un convertidor DC-DC. Convierte DC en DC. Ahora, ¿qué características tiene? Tiene la característica de que puede sacar o se sitúa en el punto de máxima potencia del panel, y además tiene un algoritmo para poder cargar las baterías, ¿cierto? Porque las baterías necesitan unas características especiales de carga. ¿Listo? Ya lo vamos a ver más adelante qué características tenemos. De este regulador podemos sacar una salida para nuestras cargas DC, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cargar el celular, no sé, digamos que nosotros tenemos, si ustedes se han dado cuenta, nosotros ya en general en esta época o en la actualidad, nosotros tenemos unas cargas en DC, ¿sí? ¿Qué tienen esas cargas en DC? Pues que tienen un adaptador que se conecta a la red eléctrica, pero pues la entrada es USB. Entonces nosotros ya podemos encontrar en muchos sitios tanto la entrada de la red eléctrica, ¿cierto? La conexión para la red eléctrica, o conexiones USB. ¿Y cuál es el estándar del USB? 5 voltios. Y ya pues viene si es de 1 amperio, si puede entregar 1 amperio, si puede entregar 2 amperios, si puede entregar 3 amperios, ¿sí? Y hay unos convertidores a salidas USB especiales, ¿sí? Que son para los celulares que funcionan con carga rápida. Entonces puede llevar, digamos que un voltaje más alto para poder cargar más rápido la batería, pero esos son especiales. Digamos que nuestras cargas en DC están guiadas a esa salida de 5 voltios. ¿Listo? Entonces podemos conectar muchos elementos, ¿sí? Que ya vienen de esa entrada USB. No solamente los celulares, por ejemplo, cámaras, ¿sí? Esas cámaras
para la vivienda, estas cámaras IP tienen una entrada de 5 voltios, ¿sí? Una conexión USB, el puerto que utilizan es USB. ¿Listo? Ahora, también, ¿sí? Ya explicamos esa parte, podemos tener un convertidor de C a C, que ese sí es muy conocido por todos ustedes, que llaman inversor. ¿Sí? Un inversor. Ese inversor, pues, ¿qué hace? Convierte DC en AC. Esta energía o ese voltaje que nosotros tenemos acá en las baterías, que es continuo, pues puede generar nuestra señal alterna. ¿Listo? Y ya conectar todas nuestras cargas que su entrada sean en AC. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento o es claro? Listo. Listo. Entonces nosotros, ese controlador de carga o de SDC con MPPT, ¿cierto? Que esto es importantísimo, ¿sí? Esto es, digamos que las características más importantes es que ese convertidor se pueda encargar del seguimiento de punto de máxima potencia de los paneles, ¿sí? ¿Y qué características tiene ese convertidor? Pues tiene un voltaje de entrada asociado, que es el voltaje del campo solar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Que nuestro MPPT pues soporte el voltaje de circuito abierto, ¿cierto? Que es el más alto cuando no hay carga, del campo solar. Eso es muy importante, ¿sí? Y el voltaje de la salida es el voltaje de las baterías, ¿cierto? Entonces acá ese voltaje de salida no lo define el voltaje de almacenamiento. ¿Sí? El voltaje de almacenamiento. Eso es importante, ¿sí? Ya sabemos para qué funcionan, ¿cierto? Ya sabemos para qué funciona, pero muy importante que ustedes sepan, ese voltaje, ¿cierto? Ese voltaje del campo solar, pues es el voltaje el voltaje de circuito abierto del campo solar es el voltaje que va a entrar al convertidor MPPT. Y también, ¿cierto? Pues ese convertidor MPPT o controlador de carga, pues también debe soportar la corriente del campo solar, ¿cierto? Entonces, la corriente, por lo general uno lo diseña sobre la corriente de cortocircuito del campo solar. Esa va a ser la corriente que deba soportar, o a veces uno lo aumenta un poco más, sobre el 20, el 25%, para que ese controlador de carga pues no esté en el límite del funcionamiento, ¿no? Sobre el estrés máximo para sus componentes. ¿Listo? En general se puede ver de esa forma. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar por acá. ¿Bien? Nos vamos a la vida real. Y, si no estoy mal por acá, tenemos cargador de baterías. Entonces vamos a mirar. Si ven que yo estoy trabajando todo sobre su carpeta de Dropbox, para los que quieran mirarla. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar este Mind Solar, que es muy utilizado. ¿Listo? Este es un cargador, ¿sí? Un cargador de baterías para sistemas solares fotovoltaicos. ¿Listo? Vamos a mirarlo por acá. Listo. Ve que la hoja de especificaciones, digamos que el brochure es muy simple. ¿Listo? Entonces, lo primero, dice que el voltaje nominal de las baterías. ¿Sí? Entonces, este cargador, ¿sí? Este cargador, digamos que hay diferentes referencias. Está el 150, el 200 y el 250. ¿Sí? Ese es, digamos que el voltaje que él puede tener en circuito abierto, ¿sí? Entonces, en su entrada, ¿no? O sea, el voltaje de circuito abierto de nuestro campo solar. Entonces hay uno para 150 voltios, hay otro para 200 voltios, hay otro para 250 voltios. ¿Listo? Ahora, acá nos dice, mire, sobre ese voltaje de las baterías. Entonces, también nos habla sobre la corriente de la salida, o sea, la corriente que va a ingresar a las baterías. Mire, el 150 puede entregar hasta 96 amperios en unas configuraciones, en la configuración de 12 voltios. O sea, yo lo configuro porque mi banco de baterías va a estar
digamos que va a almacenar en 12 voltios. O si yo configuro mi banco de baterías, él puede entregarle, ¿sí?, 86 amperios. ¿Sí? Eh, perdón, un momento. 96 amperios, ¿sí?, cuando él está configurado a 12 voltios. 94 amperios cuando él está configurado a 24 voltios. Y 86 amperios cuando está configurado a 48 voltios. ¿Sí? Ahora, el 250, ¿sí? Existe el 250 tanto light como el, digamos que el tradicional. Ese digamos que controlador de carga, MPPT, me permite almacenar también a 72 voltios, o sea, el voltaje de banco de baterías 72 voltios. Ahora, si yo lo configuro a 72 voltios, la máxima corriente que me va a sacar ese controlador de carga será 43 amperios. ¿Listo? Esa es digamos que la característica principal. Si se dan cuenta, dependiendo de la configuración del voltaje del banco de baterías, pues yo le voy a poder entregar más o menos corriente. Es lo principal. ¿Listo? Y acá nos dice, mire, tiene una eficiencia de conversión, o sea, lo que llamamos la entrada versus la salida del 98%, típica en el sistema. ¿Sí? Obviamente eso está dado, ese 98%, está dado en un punto, ¿sí?, en una prueba que ellos hicieron. No quiere decir que en el punto que yo elija va a tener siempre esa eficiencia. No, está dado en un punto. Ahora, si yo configuro mi cargador de baterías a 12 voltios, voy a tener un consumo propio, ¿sí?, by self, de 2.8 vatios a 4 vatios, interno, ¿no? Interno. ¿Listo? Y acá ya nos puede hablar, ¿sí?, tanto del circuito abierto, qué protecciones podemos utilizar, cuál es el máximo voltaje en las baterías, ¿sí?, cuánta potencia, digamos que pico podría suministrar, y el resto son, digamos, configuraciones de comunicación del regulador. ¿Por qué? Porque pues tiene comunicaciones, tiene RS232, tiene Ethernet, tiene Modbus, digamos, de protocolos. ¿Qué display tiene? ¿Cuál es digamos que, terminal rating? Este sí no lo sé en este momento. Si tiene configuración remota, si se puede conectar a internet y hacerle, digamos que tracking a toda la información, ¿sí? También, pues obviamente el peso, las dimensiones, que es importante a la hora de diseñarlo. ¿Listo? Ese es en general un regulador de carga tradicional. ¿Listo? Seguimos por acá. Listo. Entonces, tenemos el banco de baterías, ¿sí? La principal función de una batería es la de acumular energía de un sistema de generación, así como de poderla entregar, ¿sí?, de poder entregar esa energía en forma de corriente, voltaje, ¿sí?, lo que sea, después. ¿Sí? Eso es lo principal. O sea, yo quiero almacenarla y después utilizar esa energía. ¿Listo? Las baterías, especialmente las de plomo ácido, son susceptibles al calor, ¿sí?, o a la temperatura, por decirlo así. Las baterías se calientan cuando se están cargando o cuando se están descargando. Y asimismo, digamos que se pueden cargar o descargar rápidamente, aún así se calienten más o se calienten menos. ¿Sí? ¿Qué nos habla la temperatura? ¿Sí? Lo que nos permite la temperatura en una batería, si estamos hablando ya de una batería, es que nosotros tengamos más vida útil o no. ¿Sí? Entonces, una batería se puede calentar mucho, pero no quiere decir que no le pueda entregar energía. Sí, se la puede entregar, pero sus ciclos de carga y de descarga se van a ver reducidos. ¿Sí? Pues en eso está. Entonces, en esta gráfica, lo que podemos ver es algo que se llama profundidad de descarga. Entonces, nosotros tenemos una capacidad en el banco de batería. ¿Sí? Entonces, si yo utilizo toda esa capacidad, pues estoy utilizando el 100%. Entonces, si yo la utilizo a ese rango, ¿cierto?, al 100%, dependiendo la temperatura, ¿sí?, pues voy a tener más ciclos o menos ciclos de descarga. Ahora, si yo tengo, ¿sí?, si yo tengo esa capacidad del banco de batería, pero no la descargo al 100%, sino la voy a descargar
al 50%, pues miren que si me ubico en la misma gráfica de temperatura, pues voy a tener más ciclos de carga y de descarga. ¿Sí? Solamente por utilizarlo, digamos que en una temperatura más fría o controlando ese aumento de la temperatura en la batería. ¿Sí? Eso es, digamos que, características generales de una batería. ¿Listo? Las personas que ya han visto digamos que conmigo, electrónica de potencia, yo les he mostrado digamos que esta hoja de especificaciones de una batería. ¿Sí? Vamos a verla en términos generales. ¿Listo? Entonces tenemos esta batería, ¿sí? Vision, importante para ustedes. 12 voltios, el voltaje que tenemos en nuestras terminales, y 75 amperios hora, la capacidad de la batería. ¿Listo? Y nos lo da, mire, tiene 75 amperios hora, pero en 20 horas, ¿sí? Vamos a analizar, ¿qué es eso? Que tenga 75 amperios hora en 20 horas, ¿listo? Entonces por acá, venimos por acá, y nos dice, mire, ¿sí? Solamente vamos a analizar esta grafiquita de corriente, por el momento potencia todavía. Entonces dice, mire, usted en 20 horas le puede sacar por hora esta corriente. ¿Sí? Entonces hagamos este ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Un ejemplo, digamos que tradicional, ¿cierto? Dice que usted le puede obtener de la batería 3,94 amperios, ¿cierto? Por 20 horas, ¿cierto? Será 78,05, ¿listo? Ahora, hagamos el ejemplo con un punto de relación más bajo, de más alto, de 1,8 voltios por voltaje en la celda. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a estar ubicado, ¿sí? Voy a estar ubicado acá. ¿No? Entonces, 7,35 amperios que yo le puedo obtener de la batería por 20 horas, ¿cierto? Listo, tradicional, los 75 amperios hora de nuestra batería, ¿cierto? Entonces, yo puedo obtener de una batería de 75 amperios hora esos 75 amperios hora, pero no, digamos que la unidad, ¿sí? Que se llama amperios hora, no quiere decir que yo le pueda sacar 75 amperios en una hora. Miren que si ustedes se dan cuenta acá, en la hoja de especificaciones me dice que si yo lo trabajo a una hora, yo no le voy a poder sacar 75 amperios hora. Lo que yo puedo sacarle es 70, perdón, lo que yo puedo sacarle no es 75 amperios en esa hora, sino le voy a poder sacar 42,8 en una hora. ¿Sí? Entonces, eso es importante digamos que en una batería. Esa unidad, ¿sí? No está dada en la hora, sino está dada en un rango de tiempo más alto. ¿Sí? Por ejemplo, acá, miren, si ustedes se dan cuenta, me dice que si yo la trabajo a 10 horas, pues te podré sacarle en esas 10 horas por hora 7,41 amperios, o sea, 74,1 amperios en esas 10 horas, ¿cierto? Eso es importante. Y si ven que la eficiencia de la batería baja, ¿sí? Porque si yo la trabajo a 3,75 amperios en las 20 horas, me va a dar 75 amperios hora. Ahora, si yo la trabajo en una hora, pues ahora la capacidad del banco de batería será de 42,8 horas en una hora, ¿no? Entonces, por eso la capacidad es 42,8. Tienen que cambiar la eficiencia por, digamos que no manejarla o no trabajarla en un rango específico digamos, donde es más eficiente. Ahora miremos acá. En 10 minutos la batería me va a poder entregar 133 amperios, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, si yo le saco 133 amperios, me dura 10 minutos la batería, ¿sí? Su carga. Eso es importante. Ya conocemos cómo es la dinámica de esa batería, ¿cierto? Entonces yo les voy a mostrar por acá una gráfica. Ah, perdón. Sí, regálenme un segundito, conecto el disco para poderles mostrar. ¿Dónde está acá?
Bueno, miremoslo una vez acá. ¿Listo? Entonces tenemos por acá, ¿sí? De esa batería, tenemos cómo se comporta. ¿Cuál es digamos que su comportamiento matemático, por decirlo así, la expresión que me relaciona la corriente que yo le puedo sacar a la batería versus el tiempo de horas que yo puedo utilizar esa corriente? ¿Listo? O que dispongo de esa corriente. Entonces miren que es un comportamiento exponencial. ¿Sí? Acá lo vemos sobre esta, que es esta ecuación. Entonces tengo un comportamiento exponencial. ¿Sí? Lo puedo modelar muy fácil a través de una función exponencial. Entonces, eso es importantísimo, ¿cierto? Que ustedes ya tengan claro que esa batería no es que disponga de una corriente constante siempre de forma lineal, ¿sí? Si yo la utilizo una hora, si la utilizo 2 horas, si la utilizo 3 horas, el comportamiento cambia. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa, ¿sí? Cuando yo le hago cortocircuito a la batería? Miren, la máxima corriente de descarga me dice que es de 700 amperios en 5 segundos. ¿Sí? O sea, si yo saco 700 amperios, dura 5 minutos la carga. Pero si yo le hago cortocircuito, uno, el positivo y el negativo, la batería puede entregar una corriente instantánea de 1800 amperios. ¿Sí? Entonces, digamos que es importante que ustedes sepan que utilizar una batería, ¿sí? No es, digamos que tan simple y se debe tener mucho cuidado, ¿sí? Porque si ustedes dejan, o sea, hacen corto por alguna razón, pues lo más seguro es que se mueran, ¿sí? Que se mueran por hacer ese corto con una batería. ¿Listo? Lo otro, yo he visto, ¿sí? Cómo se cae digamos que como eso tiene unos bornes, uno utiliza un hombre solo, ¿sí? Entonces, si el hombre solo se cae y entre los dos bornes de la batería, y literal, ese hombre solo se deshizo, ¿sí? Se pulverizó. Entonces deben tener mucho cuidado con esa que, digamos que con las baterías. Y pues si ustedes ya saben, tienen la hoja de especificaciones de su batería, pues pueden mirar cuál es la corriente de cortocircuito, cuál es la corriente máxima de descarga, ¿sí? Ese es muy importante. ¿Listo? Ahora, ¿sí? esta batería, esta batería pesa 24 kilos, ¿cierto? Entonces, el sitio donde se vaya a colocar esas baterías en nuestra instalación solar fotovoltaica, al igual que los paneles, ¿cierto? Que nosotros decíamos cuánto puede pesar un panel, ¿listo? Es muy importante tener esto claro para poder hacer, digamos que la instalación o la parte de la obra civil correcta para que puedan soportar este peso, ¿listo? Porque en este caso tenemos una batería, ¿sí? Una batería, pero si ustedes en su diseño encuentran que el sistema necesita de 10 baterías, entonces van a necesitar una estructura que le soporte los 240 kilos, si es que van a colocar sus baterías fuera de la casa, ¿sí? Y hay muchas implicaciones. Uno diría, pues la coloco en la casa, listo. Pero ¿cuánto pierdo de llevar mi cable hasta la casa y no tener las baterías allá? ¿O cuál es la forma más eficiente? ¿Todo al lado de los paneles? ¿O todo en la casa y solamente llevo el cable de los paneles? Ese es, digamos que diseños o análisis para mirar qué es más eficiente. Ahora, ya hablamos un poquito sobre la descarga, ¿cierto? Digamos que a 20 horas tengo una capacidad de 75 amperios hora, que a 10 horas tendré una capacidad de 74, que en una hora de 49,5. ¿Listo? Ahora, hablemos un poquito de la carga de la batería. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar por acá de la carga de la batería. ¿Listo?
Entonces tenemos por acá, el voltaje en una batería no es constante, ¿sí? No es constante. Entonces, ese voltaje sobre la batería, digamos que ese cambio de voltaje sobre la batería, sobre los terminales de la batería, lo que me dice es en qué nivel, ¿sí?, de carga está. ¿Listo? Entonces, digamos, una batería que llegue a 11 voltios, sobre todo las de 12 voltios, ¿no?, de plomo ácido, como es la que estamos analizando, sobre 11 voltios ya quiere decir que está descargada, ¿sí?, que está muy descargada. Y cuando es la mido y está sobre los 15 voltios, pues está, mire que está en más del 120% de su capacidad, ¿sí? Ahora, analicemos tanto el voltaje como la corriente. ¿Por qué? Porque esta es, digamos que la forma de carga de la batería. Pues yo espero llegar, ¿sí?, al 100% de carga, ¿no? Entonces, primero tenemos una función, ¿sí?, mirando la corriente, perdón, mirando la corriente, en donde la corriente es constante, ¿sí? La corriente es constante. La corriente es constante, ¿sí?, cuando tenemos, digamos que 13 voltios, ¿sí?, sobre el... Perdón un momento. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos ese cargador de baterías, entonces tiene dos métodos. Uno, corriente constante, y otra opción, voltaje constante. El inicio del ciclo de carga de la batería comienza con corriente constante, hasta que la batería llegue a un nivel de más o menos el 50% de carga. ¿Listo? Y también ese 50% de carga, 50-60%, también está guiado a un voltaje, ¿sí?, sobre el banco de baterías, que está cerca a los 13,8 voltios, ¿sí? Entonces, nosotros vemos, yo le inyecto corriente constante, listo, tengo corriente constante. El voltaje en el banco de baterías comienza a subir, comienza a subir. Cuando ya llega a los 13,8 voltios, o sobre el 60-50% de la batería, yo ya cambio el método de cargarla y ya le digo voltaje constante. Entonces, fijo esos 13,8 ahí y ya comienza la corriente a descender, ¿cierto? A descender, a descender, a descender, a descender, a descender, pero obviamente el voltaje, el volumen de carga va aumentando, porque la idea es llevarlo al 100%. Pero esto es, digamos que una función que desciende. Cada vez necesita menos corriente, cada vez necesita menos corriente, cada vez necesita menos corriente, ¿sí?, con mi voltaje constante. Entonces, ¿qué tenemos? Que ese método de carga de las baterías va a ser, primero, corriente constante, ¿cierto? Necesito una función de corriente constante, y después un voltaje constante. Cambio el método, ese algoritmo de carga de las baterías. Es importante. Eso hace que las baterías funcionen de una forma correcta, ¿sí? Y también que su gráfica o expresión de volumen de carga sea, digamos que, el adecuado, ¿cierto? Ahora ustedes dirán, no, pero ¿qué pasa si yo la pongo ahí con voltaje constante? Listo, ¿sí? Puede ser que la batería, ¿sí?, que la batería no esté en el 0% de carga, ¿sí?, que inicia acá. Entonces, el cargador ya sabe que no necesita este régimen de corriente constante, sino solamente voltaje constante. Puede pasar, pero eso lo saben es los cargadores de baterías. O sea, necesitamos programar cargadores de baterías, por eso no son tan sencillos de hacer, ¿sí? Necesito tener en cuenta el voltaje de la batería, necesito tener en cuenta la corriente de la batería, ¿cierto? Y con eso puedo encontrar el volumen de carga. Pero ahora, ¿sí? Pero ahora, ¿qué debo tener en cuenta? Perdón. No la tengo por acá. Acá está, sí señor, acá está. Entonces, nosotros tenemos en cuenta algo. Primero, si está en ciclo de uso, ¿sí? Si está en ciclo de uso. Y el otro es si está en stand-by, ¿listo? Entonces, digamos que estamos en uso, ¿sí? Mire, si la temperatura ambiente está en menos 10 grados, yo puedo tener un voltaje en la batería de 15,6, ¿sí? Ahora,
Si está en uso, pero la temperatura llega a los 60 grados, yo puedo tener un voltaje sobre el banco, sobre la temperatura, sobre el banco o sobre la batería de 13,8. Ahora, también hay gráficas que me dicen, mientras usted está cargando las baterías, si aumenta la temperatura, tiene que disminuir el voltaje de carga. ¿Sí? O sea, esta gráfica que acabamos de ver, también hay dependencia en la temperatura. ¿Sí? Porque mire, características de carga con voltaje constante, ¿cierto? Ahora, a 25 grados, si la temperatura cambia, esta gráfica, estas grafiquitas tienen que cambiar. Si la temperatura aumenta, este voltaje de carga, esos 13,8, debe bajar, ¿sí? Para no dañar la batería. ¿Listo? Porque la batería con un mal cargador puede explotar. ¿Listo? Eso es súper importante que ustedes tengan claro en el método de carga de las baterías, ¿cierto? El método de carga de las baterías. Ahora, si es así, pues ustedes ya saben, un buen cargador que necesita medir la temperatura de la batería, de los bornes de la batería, medir el voltaje y medir la corriente. Eso necesita un buen cargador de baterías. ¿Listo? Ahora, nosotros tenemos por acá. Si yo descargo mi batería, tengo una gráfica de descarga a 25 grados, ¿cuál es el voltaje en la batería? ¿Cierto? Y cuando yo la descargue, ¿en qué voltaje va a quedar? ¿Cierto? Cuando ya la descargue totalmente. Por ejemplo, si yo la descargo con 150 amperios hora, me va a durar 10 minutos, ¿sí? Y el voltaje en el banco de baterías va a ser de 9,6. Pero si yo la descargo a 7,41 en 10 horas, la batería se va a descargar su 100%, pero el voltaje, ¿sí? El voltaje de la batería, ¿sí? Va a estar más arriba. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, sobre los 11 voltios, ¿sí? Entonces, es importante saber que no siempre, ¿sí? No siempre medir el voltaje sobre la batería me va a decir exactamente qué volumen de carga tengo. Es uno de los principales inconvenientes sobre las baterías. ¿Listo? Entonces, ¿qué uno hace? ¿Sí? ¿Uno qué intenta hacer? Pues, primero, hacerle unas pruebas, ¿sí? Yo voy a pedirle corriente. La batería me va a dar la corriente deseada, ¿sí? Si ya está, digamos que esté que yo la descargué con 7,41 amperios y está acá sobre 11. Yo no sé si está descargada completamente, ¿sí? Porque yo sé que si la descargo con 150 amperios voy a tener 9,6 en la batería. Entonces uno hace unas pruebas, ¿cierto? Uno puede encontrar una corriente constante, aplicarle una corriente constante y mirar cómo se comporta este voltaje. Si se queda en el mismo punto o si va aumentando, ¿sí? Para mirar en qué rango está. Si está menor al 40% de la capacidad del banco de baterías. ¿Listo? Ese es importante tenerlo. Digamos que tener claro y tener consideraciones sobre eso. Ahora miremos sobre la vida útil de la batería. Mira, si yo tengo, ¿sí? Si yo tengo, si yo la descargo al 60%, la profundidad de descarga, ¿sí? Yo voy a tener la posibilidad de tener 1500 ciclos de descarga y de carga, ¿sí? 1500 ciclos. Ahora, si yo la descargo al 100% de su capacidad, ¿sí? Pues voy a tener eh, un número de ciclos sobre los 300. Entonces, la vida útil se va a reducir. Eso tenemos por acá otra gráfica que nos dice en años, ¿sí? Son características dadas en stand-by, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen, ¿sí? Estas, digamos que el utilizar las baterías en stand-by o sea, no utilizar la batería no utilizarla, sino que esté en stand-by. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes dejaron su batería y nunca más la utilizaron. ¿Cuántos años tendrá esa capacidad o cuánto van a disponer de esa batería? Entonces, en 4 años, sin utilizarla, va a bajar sobre el 95%. Y sobre 8 años, ¿sí? Va a bajar sobre el 70%. ¿Listo? O sea, ustedes dejan su batería ahí, ¿sí?
pasan 8 años y ustedes van a mirar la capacidad que disponen de esa batería y va a ser del 70%, ya no es del 100%. ¿Listo? Entonces, por dejarla así, digamos que ni siquiera por no haberla utilizado. ¿Listo? Eso es en términos generales, ¿sí? Cómo es digamos que el funcionamiento o las características de una batería. ¿Listo? No sé si hay alguna inquietud hasta ahí. Genero una pregunta, pues esto de los años se puede decir que es como para la mayoría de las baterías o depende de la batería. No, por eso cada batería tiene su hoja de especificaciones, pero en general las de plomo ácido tienen ese comportamiento. ¿Sí? O sea, usted tiene su batería, no la utiliza y ella se va descargando solita. Ah, listo. Y, por ejemplo, yo lo hablo es porque pues, cuando nos hablaba de eso, lo asimilé con las baterías de los celulares. Entonces, uno decía, ¿será que cargo el celular hasta lo dejo descargar completo para que me pueda durar más la batería? O sea, lo primero que se me vino a la Sí. mente. Las baterías de los celulares son de litio. Digamos que las características del litio es que usted la puede descargar el 100%. Mire que acá en la batería, ¿sí? En esta batería, le dice, mire, oiga, el método de descarga, ¿cierto? Nosotros le recomendamos que la máxima corriente con la que la descargue, perdón, con el que la cargue, ¿sí? Con el que la cargue, es de 22,5 amperios, ¿cierto? Eso es el 30% de su capacidad, ¿sí? Es el 30% de su capacidad. Que hay algunas hojas de especificaciones que dicen, yo le recomiendo 0.3C. Bueno, esta no la tiene, le da el numerito. ¿Sí? Las de plomo ácido dicen, oiga, cárgueme a 0.3C. ¿Sí? ¿Sí? 0.3C. Las de litio, ¿sí? Las de litio, usted la puede cargar al 100%, o sea, si es una batería de 75 amperios hora, usted la puede cargar con 75 amperios. Y en la descarga, también digamos que no hay tanto, digamos que tanta diferencia entre esa hora y esas 10 horas donde me están dando la capacidad del banco de baterías. ¿Sí? Pero que sí es recomendable en un celular. Por ejemplo, en un celular, para que usted tenga más vida útil, más ciclos de carga y descarga, ¿sí? Pues dejarlo descargar menos. Pero también eso qué quiere decir, que si usted lo deja descargar menos, quiere decir que también lo va a cargar más, ¿sí? Más veces, porque el uso que usted le da es el mismo, ¿sí? Va más en el uso. Si yo quiero que me dure más la batería, ¿sí? Pues la dejo descargar menos y utilizo el celular menos para que me dure más. Pero eso no está, o sea, el celular no está diseñado para eso, sino el celular está diseñado para que lo utilicemos. Entonces, quedan en algunos estudios que han encontrado que dejar descargar el celular hasta el 30% y ponerlo a cargar 30, cuando ya comienzan esas alarmas de batería baja, pues no dejarlo descargar hasta el 5% o que se apague, sino sobre el 20 al 30% ponerlo a cargar en ese rango. Y tiene un poquito más de vida útil la batería. Ok, gracias. ¿Listo? Listo, entonces tenemos esas características en esos bancos de baterías. Esta batería es especial para sistemas solares fotovoltaicos. ¿Por qué no se utilizan baterías de litio? Porque son muy caras, ¿sí? Son muy caras, ¿sí? Son muy caras. Esta batería de acá, que vemos por acá, a ver, ¿sí? Acá tenemos precios. Acá tenemos precios. Una batería de 12 voltios, 40 amperios hora, vale 650.000. Una, ¿sí? Una batería de 250 amperios, 255 amperios hora, 12 voltios, vale 1.100.000 pesos. Esto ya es de hace como, del 2016, ya hace 4 años, eso debe estar súper desactualizado. ¿Sí? Entonces, es costoso. Si esta es de plomo ácido, pero eh, digamos que de gel, selladas, son así de caras, pues imagínense cuánto vale una de litio. Una de litio, recuerdo que
cuando estaba estudiando, se compró una batería de 48 amperios hora. No, una batería de 48 voltios, como a unos 20 amperios hora, ¿sí? Y era, primero que todo, súper pesada, debe pesar más de unos 40 kilos. eh, y valía más de 4 millones de pesos. Una batería, ¿sí? Entonces es muy costosa para utilizarla en sistemas solares fotovoltaicos, ¿no? Entonces, eso tenemos nuestras características generales de nuestros componentes de un sistema solar fotovoltaico, ¿listo? Y en las baterías también aplica lo mismo que eh, digamos que nuestros paneles, que yo puedo unir baterías en serie, que puedo unir baterías en paralelo, tanto para aumentar corriente como para aumentar el voltaje, ¿sí? Entonces hay un banco de baterías, hay un campo solar, que en su diseño funcionan más o menos similar. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que el banco de baterías no lo puedo descargar, digamos que el 100%, eso es lo primero. Toca sobredimensionar. El inversor, ¿sí? Ahora el inversor, ya vamos con nuestra segunda, con nuestro tercer y última parte de nuestro sistema solar fotovoltaico. Los inversores solares fotovoltaicos son equipos que se encargan de transformar la energía producida de una instalación fotovoltaica que se transmite en forma de corriente continua y debemos, digamos que, enviarlo a corriente alterna, ¿sí? Entonces, un esquema general de un inversor es un puente H, ¿sí? Es un puente H. ¿Y qué hace un puente H? Pues conducen dos pares de interruptores, digamos A y B. Bueno, conducen estos interruptores. Entonces, ¿qué vamos a ver? El voltaje que hay acá, ¿sí? Entonces, conduce si conduce uno, pues nosotros vamos a ver la fuente, el voltaje de la fuente, ¿sí? Y si conduce los dos, pues vamos a ver menos el voltaje de la fuente, ¿no? Y así lo vamos a ver, una onda cuadrada, ¿sí? Y acá está cero, ¿listo? Ahora, si nosotros le aplicamos algo, digamos que un poquito más avanzado, como una técnica de modulación, ¿sí? ¿Qué es una técnica de modulación? Comparar dos señales, una portadora y una moduladora, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Miren que yo tengo acá mi portadora, ¿sí? Y mi moduladora. Mi portadora es de alta frecuencia, mi moduladora de baja frecuencia. Entonces, si yo las comparo, ¿sí? Si yo las comparo, pues voy a tener una señal cuadrada, ¿sí? Este es otro ejemplo que ya se los voy a explicar, ¿sí? Voy a tener una señal cuadrada, pero que va variando su frecuencia en torno a esa comparación entre esa onda triangular y la onda senoidal de baja frecuencia. Entonces esa cuadrada va a ir moviéndose así, dependiendo en el rango en el que se cambie. Ese ciclo útil de la onda cuadrada que nosotros vemos acá va a ir moviéndose. Entonces, si yo tengo esa onda, ¿cierto? Digamos esta, que es la portadora modulada, y la analizamos en términos de Fourier, pues voy a tener mi portadora, la frecuencia de mi portadora, y por acá la frecuencia de mi moduladora. Y pues si es un triángulo, pues tendrá más componentes, ¿cierto? La seno pues solamente tiene una componente. Listo, y si yo llego acá, voy a borrar esto, un momento, si yo ya llego acá a la salida, sé que va a ser una onda cuadrada, pero con ciclo útil variable, y le conecto un filtro, un LC, que es de segundo orden pasabajos, y lo sintonizo, ¿sí? Lo sintonizo, cambiémosle acá, lo sintonizo para que sea pasabajo, pero esté acá,
y me quite la parte de la moduladora y me deje solamente la, la moduladora, o sea, esta seno. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice con este filtro? Esta señal cuadrada que venía acá, ¿cierto? Ya de amplitud VG, una fuente, y menos VG, pues acá voy a tener una seno, ¿cierto? Porque le quité la parte de alta frecuencia y dejé solamente mi moduladora. Y esa seno, mire que tiene la amplitud de esta fuente, o sea, este piquito de acá, digamos que se va a llamar VG, aunque después vamos a ver que está multiplicada por un factor, pero lo importante es que tiene amplitud, digamos que similar a VG. Y si yo le coloco acá una fuente, un VG de 170 voltios, ¿sí? Entonces mi seno pues va a tener una amplitud de 170 voltios y se la voy a conectar a mis cargas. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O es más o menos claro cómo funciona un inversor? Digamos que conmutado. Bueno, creo que están almorzando. Listo. Ahora, tenemos este inversor, ¿sí? O tenemos esta salida. Ya no una onda que va desde VG, ¿cierto? Pues vamos a colocar. Ya no una onda que va desde VG hasta menos VG, sino va de VG a 0 y de 0 hasta menos VG. Y cambia es la modulación, el tipo de modulación que yo estoy haciendo acá. ¿Cómo hago que conmuten esos interruptores? Recordemos que un transistor o estos convertidores conmutados simplemente funcionan en corte y en saturación. O sea, conducción y no conducción. ¿Sí? Cierra o abre, como un puente H. ¿Listo? Y dependiendo como yo haga conmutar ese Q1, Q2, Q3, Q4, pues voy a tener una salida diferente. ¿Cuál es la ventaja de esta con respecto a la, digamos que a nuestra, al ejemplo anterior? Que esta, ¿sí? Que esta señal que nosotros vemos acá, ¿sí? Si la analizamos en Fourier, tendrá su F1, que será la frecuencia de la moduladora, y en Fourier esta frecuencia será 2 veces la frecuencia de la portadora. ¿Sí? Entonces podría ser, mi filtro será más pequeño, o en términos será más pequeño, porque tiene que cortar más adelante. ¿Sí? Eso es en términos generales. Pero lo que es son técnicas de modulación para poder tener una señal. Digamos que un filtro más pequeño y poder tener una muy buena señal senoidal a la salida con baja distorsión. ¿Listo? Con baja distorsión. ¿Listo? Ahora miremos por acá. Ay, perdón. Esto es... Listo. Entonces, dejemos hasta ahí por el día de hoy. ¿Listo? Entonces, como resumen, ¿cierto? Ustedes ya saben, un sistema solar fotovoltaico tiene un campo solar, un cargador de baterías, un banco de baterías y un inversor. Eso es lo principal que ustedes deben tener en cuenta. ¿Listo? En su carpeta de Dropbox, ¿sí? Ustedes tienen, voy a cerrar esto. En su carpeta de Dropbox ustedes tienen baterías, ¿cierto? Cargador de baterías, ¿sí? Datasheets de paneles solares, ¿sí? Ustedes van, para la otra clase, van a investigar qué inversores hay para sistemas solares fotovoltaicos y me van a decir un nombre, ¿sí? Un nombre o unas características y en dónde se utilizan, qué raro tienen y ya, es eso. ¿Listo? Y eso sería por el día de hoy y el martes
seguimos con nuestra presentación, ya para hablar un poquito sobre lo que se llama orientación y sombras. Orientación y sombras. Y también algo sobre distancia entre filas de paneles solares, para evitar las sombras entre filas. ¿Listo? Y son, digamos que esa es esa característica de nuestros sistemas solares fotovoltaicos. Entonces la otra semana ya espero que terminemos este tema. Existirá un taller, como lo vieron ahí, existe un taller para un diseño de un sistema solar fotovoltaico de una vivienda que ustedes harán y con eso complementarán digamos que su conocimiento sobre sistemas solares fotovoltaicos, digamos que ya instalaciones.